Arquitecto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué bueno que está en su oficina. Oiga, necesitamos platicar con usted. Ahí es cuando me levanto de mi escritorio, dejo de hacer lo que estoy haciendo, pierdo la concentración y veo a tres de mis subordinados parados enfrente de mí, con caras de yo no fui. ¿Qué pasa? Díganme. Tenemos un problema. Necesitamos que nos ayude a resolver este asunto que puede tener implicaciones en tiempo y por supuesto en el costo. ¿Qué tal, Project Managers Descalzos? ¿Cómo están? Buenos proyectos. Frío y calculador. Así es como tenemos que definir esto. ¿Cómo resolver problemas sin dejar que las emociones nos detengan? Muy importante, Project Managers Descalzos, es una de las habilidades que tienen que ustedes tener desde el principio de sus proyectos, de su desarrollo profesional. Los problemas se van a presentar. Esto no es la novedad. Lo que sí necesitas es conocer las técnicas para solventarlos, porque los problemas siempre van a estar. Aquí la frase de Houston tenemos un problema, aunque la manejan la mayoría de las personas que conozco, es para poder comentar que el problema pues, puede ser hasta cierto punto muy serio. Esto de Houston tenemos un problema se ha convertido en una de las líneas dentro del cine, junto con otras por supuesto que hay, pero esta es una de las más reconocidas. Cuando dicen Houston tenemos un problema, todos sabemos que estamos hablando de la película Apolo 11. A mí me gusta mucho el cine, ya se los he comentado, y esta es una película muy importante para los project managers y sobre todo project managers descalzos. Les voy a pedir que una vez que terminemos con este programa, este podcast, vayan y la busquen, está en las plataformas. Ya sé que muchos de ustedes a lo mejor la vieron en el cine o lo han visto ahí en las plataformas de streaming, pero véanla ahora con estos ojos que les voy a comentar de cómo existen técnicas y cómo se hacen las resoluciones a los problemas. Ese es un caso real, el del Apolo 11, por supuesto. Digo, tiene sus cuestiones cinematográficas, me refiero a algunos diálogos, algunas cosas, pero básicamente vean esa película ahora con esto que vamos a comentar, que es cómo, qué técnicas, qué cosas tenemos que hacer para atacar un problema. ¿Qué es lo más importante? Respirar. Sí, aunque ustedes no lo crean, respirar. No importa el tamaño, la complejidad del problema, tenemos que respirar. Inhala, exhala. No estoy hablando de muchas cuestiones esotéricas ni filosóficas y mucho menos cuestiones de que tenga que prender inciensos y ponerse en estados de meditación profunda. No. Respirar, de veras. La mayoría de las personas se estresan con tan solo escuchar la palabra problema o que hay un problema. En ese momento sienten la necesidad de tener una respuesta inmediata. Esta es una respuesta, por supuesto, automática. Yo las llamo respuestas viscerales. Por supuesto, buscan a quien culpar, quieren tener una salida rápida y limpia. Pero entonces, a la hora que pasa esto, de repente solucionar el problema se convierte en un problema en sí mismo. Cuando empezaba yo mi carrera de project manager, tuve un jefe muy capaz, el ingeniero Jesús Lee Chi, de ascendencia china. Una gente muy enfocado, siempre con una disciplina impresionante. Pero uno de sus... tenía muchas virtudes, como les comento, pero uno de sus defectos es que fumaba mucho. Una vez que se sentaba en la computadora y empezaba a teclear sus reportes, sus investigaciones que tenía que hacer, datos que él tenía que analizar dentro de la computadora, prendía un cigarro, pues no les miento, para la hora y media de haber estado sentado encima de su computadora, enfrente de su computadora, ya había prendido alrededor de 8 o 10 cigarros. Le daba la vuelta al cenicero, este era un cenicero circular, le daba la vuelta y empezaba entonces, prendía un cigarro, se ponía a escribir y demás y lo dejaba, se le olvidaba porque estaba concentrado. Se consumía cuando volvía él a tomar el cigarro para fumar, se daba cuenta que casi estaba terminado, entonces lo apagaba en el cenicero y prendía otro, automáticamente prendía otro. Llegó a prender hasta cigarros por el lado del filtro, por ejemplo, sin darse cuenta, era automático para él.
¿Qué era lo único que lo distraía cuando alguien entraba a la oficina y le decía que tenía un problema o recibía una llamada diciéndole que había un problema? En ese momento se volvía loco. Tú lo veías concentrado, tranquilo, como de veras, como todo un monje de un templo Shaolin, concentrado en lo que tenía, sus cigarros prendidos, un humareda impresionante, por supuesto, pero en ese momento se volvía loco. Tenía un cambio de personalidad brutal, como les comento. Era visceral, quería hacer cosas rápido, buscaba todo y volvía a prender un cigarro. Entonces es muy curioso porque esto de respirar también ha sido muy importante. Yo también fumaba, yo dejé de fumar también. Yo fumaba mucho. Nunca con estos volúmenes que tenía el ingeniero de fumar. Pero sí fumaba mucho. Y yo lo tomaba precisamente cuando había un problema, cuando me sentía yo ansioso, tenía yo presión, sentía estrés, prendía yo también un cigarro y me ponía a fumar. Y la gente que me ayudó a dejar de fumar es porque me hizo una analogía muy interesante. Me dijo, mira Pepe, deja de fumar. Digo, es que fumar me relaja. Dice, no, ese es el error. Dije, ¿cuál error? El error es que tú piensas que fumar y prender un cigarro te relaja. Y no es eso. Lo que te relaja es respirar. Dice, mira, no puedes estar fumando de manera rápida. O sea, tú no puedes tomar un cigarro y tú jalas el cigarro, le das el golpe o inhalas el tabaco, el humo, lo mantienes un poquito adentro de tu sistema y luego lo expulsas. Y lo vuelves a hacer. Y te puedes acabar un cigarro de esta manera. Lo que pasa es que estás respirando pausadamente. Entonces me dijo, haz el ejercicio, apaga el cigarro y haz lo mismo, pero sin el cigarro. Efectivamente empecé yo como si, es más, hacía yo el símil, tomaba yo aire, por supuesto, como si tomara yo un cigarro, inhalaba, sostenía y expulsaba, quitándome el cigarro imaginario de la boca, y expulsaba el humo imaginario de mi cigarro hacia arriba al aire. Y después de 8 veces que hacía yo esto, efectivamente era el mismo resultado. Me empezaba yo a calmar. Fue una de las cosas que me ayudaron a dejar de fumar. Ahí se las dejo. Lo primero es eso. Después hay que hacer las preguntas adecuadas. Hay que hacer preguntas inteligentes. Hay que recabar información. Cuando tú empiezas a preguntar, tu cerebro te lleva a distintos escenarios, te lleva a distintos caminos, se abren puertas para resolver el problema. Puedes preguntar, ¿qué va a pasar si hacemos esto? ¿Por qué no? ¿Podríamos hacer esto otro? ¿Podemos? ¿Ahora qué sigue? Esa es una de las cosas que puedes hacer. Muy importante, no confíes solo en ti. Yo sé, Project Manager Descalzo, que tú eres el encargado del proyecto y que tú estás ahí para resolver problemas, me queda claro. Pero no confíes solo en ti. A veces, los problemas no se atacan solos. Tú no creaste el problema. Y voy a suponer que inclusive tú hayas creado el problema. No se pueden solucionar los problemas en el mismo ambiente y con las mismas condiciones con las que fueron creadas los problemas. Eso quiere decir que si tú trabajas solo en tratar de solucionar el problema, no vas a poder, porque ya estás tú sugestionando tu misma respuesta. Lo que tienes que hacer es juntar a tu equipo y empezar a preguntar, empezar a jalar información. Claro, si no resuelves ese problema, los problemas van a ser mucho más grandes. Tienes que ver también cuáles son las perspectivas. Si el problema no es tuyo, no me refiero no que sea tuyo, sino que tú no lo generaste, tu perspectiva de solución es diferente. Si tú lo generaste, también tu perspectiva cambia. Aléjate del problema, empieza a recabar información, aléjate y trata de ver cómo pasó esto, pero con la perspectiva de alguien más. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Este problema qué produce? ¿Quién está enojado? ¿Está enojado el stakeholder? ¿Está enojado tu jefe? ¿Está enojado el supervisor? ¿Está enojado el cliente? ¿Quién está enojado?
Cuando tú recibes esto y empiezas a preguntar, empiezas a ver qué pasó, les repito, no seamos viscerales. Ahorita vamos a ver esa parte, pero no seamos viscerales. Una vez que estén preguntando las cosas y te están explicando las cosas, déjenlos hablar. Dejen que les digan a ustedes todas las cosas. No los quieran interrumpir y tratar de buscar una solución a las dos primeras frases. Y me refiero tanto a stakeholders, jefes, supervisores, tus mismos subordinados, el que creó el problema o el que está tratando de que tú soluciones el problema con la información que ellos tienen. Déjenlos hablar. Dejen que se desahoguen. No respondas tú de manera inmediata, no te pongas tú a la defensiva. Analiza cada concepto, apúntalo, ¿qué te están diciendo? Toma las notas de lo que está pasando. Una vez que terminen de decirte todo, lo que te tengan que decir, pues sí, ni hablar, tendrás que apechugar, pero tendrás mucha información para poder responder. Y aquí es donde entran las técnicas. Ya tienes la información. Ya tienes 2 o 3 puntos de vista del mismo problema, ya sea el tuyo, la información que recibiste de stakeholders, jefes, subordinados, del que aparentemente creó el problema. Pero les repito, primero resuelvan el problema y después se ponen a buscar culpables y se ponen a crucificar gente. Primero resuelvan el problema, ataquen el problema. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Mi recomendación es esta. Hagan esta tormenta de ideas que les acabo de decir, junten al equipo, no nada más a los implicados en el problema o el que creó el problema, que debería de estar en esa junta, por supuesto. Junta a tu equipo de trabajo y empieza por preguntas tan simples como ¿qué podríamos hacer? Para resolver este problema, ¿qué es lo que podríamos hacer? Tú empieza a tomar notas de todo lo que digan, No importa qué tan disparatada sea la idea que te puedan dar como idea de solución, toma nota. Pídele a tu equipo que discuta esas ideas. Oigan, por este lado, por esta perspectiva, tú eres especialista en esta área, tú eres especialista en esta otra área. Este problema, si lo atacamos de esta forma, ¿cómo la ves tú? No, tendríamos que resolver así, así, así. Entonces vamos a ver a esta otra encargado. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? No, pues así, 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 ok. ¿Qué más podemos hacer? Que se discutan todas las ideas. Ya que terminaste con todo esto, ahora sí, las que te parezcan muy disparatadas, quítalas. Simplemente selecciona cuáles son las mejores ideas. Y entonces busca tu mejor estrategia. Aquí, cuando hablamos de estrategia, hay una técnica que se llama la técnica, yo le llamo de los 6 ángulos. Este método, es un framework también, lo desarrolló Edward de Bono, se llama el método de los 6 sombreros para pensar. Esta manera, esta técnica, está formando parte de lo que estaríamos trabajando dentro de lo que es la tormenta de ideas, que sería la primera técnica, y esta te ayuda a poder sacar la información de tal manera que la puedas procesar. Ahorita vamos a las siguientes técnicas. Pero esto que te voy a platicar es muy necesario en tu análisis de la siguiente manera. Tú necesitas ver este problema primero de manera neutral. Tu primer sombrero, tu primer cachucha, tu primer ángulo, tu primera arista, es que tú tienes que ser neutral. Tienes que escuchar los hechos, determinar los hechos. La segunda cachucha que te tienes que poner es quitarte, escúchenme bien, quitarte todos los sentimientos, sensaciones, toda la parte visceral, toda la parte intuitiva. Enfócate en el problema, no en las personas. Esta es otra máxima de varios de los pensadores más importantes dentro de la parte de los negocios. Primero, ataca el problema. Ve el problema. Quítate los sentimientos, quítate los enojos, quítate toda esa parte que te pueda afectar. Después, ve cuál sería el problema más negativo, la parte más negativa de tomar una decisión. ¿Cuál sería la parte más negativa de estas ideas que estamos haciendo? ¿Qué es lo que podía pasar? Si hago esto, tendríamos una parte todavía peor. En lugar de arreglar el problema,
nos llevaría a situaciones de más tiempo, pondría en peligro seguridad, cambiaría mucho el tiempo, cambiaría mucho el presupuesto. Hay que ver la parte negativa. Tu cuarto sombrero que te tienes que poner es la parte positiva. Si aplico esta solución, sí vamos a poder obtener este resultado, este resultado, este resultado, y podemos solucionar este problema de esta manera. Eso puede funcionar también una vez que tú obtengas de todas tus ideas y la apliques con tu cuarto sombrero, con tu cuarto ángulo de manera positiva. ¿Qué es lo que va a pasar positivo? ¿Cuál sería el quinto sombrero? Tu quinto ángulo, tu quinta arista. Que tú todas estas alternativas de solución puedan ser muy creativas. Es muy probable que haya una solución, exista una solución que no sea una solución que tú habías pensado pudiera ser la más directa, la más rápida, la más eficiente, cuando alguien tiene una idea muy creativa. Y ahí es donde entra precisamente la gente que piensa distinto a ti, y la gente que piensa distinto a los demás equipos de trabajo, y la gente que piensa distinto a la que creó el problema. Aquí es cuando los norteamericanos nos dicen que pensemos fuera de la caja. Think out of the box, nos dicen ellos. Ya saben ustedes sus soluciones técnicas, especialistas en su solución, pero ¿qué pasa si hay una solución creativa? Entonces busquen alternativas, ideas un poquito más frescas. De veras hay de repente ideas que al principio parecen muy muy locas, siendo creativas, y dicen que somos muy buenos. Aquí en México decimos que luego hacemos mexicanadas, es lo que dicen. Que hacemos mexicanadas porque se nos ocurren soluciones prácticas o rápidas, y que podemos lograr muchas cosas haciendo una mexicanada, algo que a nadie se le había ocurrido antes. Que bueno, déjenme decirles que muchas veces no es la solución más técnica o más protocolaria o más ortodoxa, por eso le decimos mexicanada. Tu sexta cachucha, tu sexto ángulo o tu sexta arista es el control. Importantísima esta parte, porque una vez que ya tienes todas tus aristas revisadas, tus 6 aristas, tus 6 campos, y esta es la del control, es cómo vas a implementar esa solución, cómo vas a organizar que se hagan las cosas de todas las ideas para poder aplicar la solución ya en campo, y que tengas en consideración todos los puntos de vista y todas las cosas que tú necesitas para que se resuelva. Como resumen, define claramente cuál es el problema. Todos los datos que tú tengas, que tú sepas, información de parte del personal. No lo tomes, por favor, no lo tomes de manera personal. Muy importante. Junta a tu equipo de trabajo. Diseña, implementa el plan de acción, aplícalo, el plan de acción, lleva a cabo la solución, y también muy importante, que siempre se los he pedido, cierren el proceso, revisen el resultado. Les voy a comentar 6 técnicas rápidas, aparte de las 6 perspectivas. Una, por supuesto, se llama análisis de causa raíz, que es una técnica que implica identificar causas principales de los problemas para poderlos abordar. El brainstorming, que así le llaman a la tormenta de ideas. Ya hablamos ahorita del método de los 6 sombreros, que es importante. Está el método del diagrama de flujo. Esta técnica del diagrama de flujo yo la uso mucho. La verdad es que yo uso muchísimas herramientas visuales, porque muchas veces, como les repito, somos muy técnicos, queremos luego implementar cosas de manera muy muy técnica, y no, yo prefiero hacerlo muy muy visual. Entonces un diagrama de flujo les puede ayudar. Otra técnica que pueden ustedes utilizar se llama la técnica de los 5 porqués. Muy interesante, porque si ustedes preguntan 5 veces por qué, les ayuda a encontrar causas más importantes. Parece infantil, pero no. Oigan, ¿por qué esto? Ok, pero ¿por qué? Y entonces, a la hora que terminan de preguntar 5 veces por qué, aunque la gente se siente fastidiada, créanme, llegas a
niveles muy profundos, muy, muy profundos. Otra técnica que se puede utilizar es la matriz de priorización. Esta la hemos platicado también, la matriz de Eisenhower, la matriz en la que está lo importante, lo urgente, etc. Ya la conocen ustedes, la matriz de Eisenhower. ¿Para qué estamos Project Managers descalzos? Para resolver problemas. Estas técnicas que les comento son muy importantes. Matriz de priorización, la técnica de los 5 porqués, el diagrama de flujo, el método de los 6 sombreros o las 6 aristas, el brainstorming, el análisis de causa raíz y sobre todo, no resuelvan o traten de resolver un problema de manera visceral. Ataquen el problema primero. Bienvenidos problemas, Project Managers descalzos, para eso nos pagan. Para eso estamos aquí, para resolver problemas. Vamos a tener un taller, el taller de comunicación. Les recuerdo para que lo revisen, ya viene en fecha próxima. Y coméntenme por favor también ahí en el blog, en projectmanagersdescalzo.com. Estamos ya también en la página de Facebook. También buscan ahí en la página de Facebook. Hay otras cosas aparte de que subimos mucha información relacionada también con el podcast. Hay otra información también por ahí relacionada con talleres, los workshops que hacemos, tanto de comunicación. Díganme qué otro tema quieren que abordemos en esos talleres. Que estén muy bien, Project Managers descalzo. Nos escuchamos en el siguiente programa. Buenos proyectos.